Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer drum replacement. Antes de empezar, ¿qué es drum replacement? Por si nunca escucharon hablar acerca de esto, drum replacement es una técnica para reemplazar una batería por otra. Usualmente la vamos a reemplazar por un instrumento virtual o por samples de batería. ¡Ah! ¡Qué dato tan curioso! La verdad, no lo sabía. Existen varias formas de hacer esto, por ejemplo hay plugins de pago que facilitan este proceso, pero hoy yo les voy a mostrar una forma de hacer esto con un plugin gratuito que pueden usarlo en cualquier estación de audio digital que soporte VSTs. ¡Qué agradable sujeto! Empecemos. Tengo acá un proyecto de prueba con un experimento que grabé hace algunos días en donde grabé 3 partes de una batería muy experimental. Lo que hice fue grabar cosas que encontré por la casa. Por ejemplo, para el bombo usé una caja grande, para la caja usé una cajita y para el crash usé un molde de tartas. Escuchemos primero cómo suena este experimento. Ahora lo que quiero hacer es reemplazar este experimento de batería por una batería que tengo por acá abajo. Acá tengo en esta pista la batería de la SSD5 que ya usamos en otros videos, suena muy bien y tiene una versión gratuita. Para hacer el reemplazo voy a usar un plugin de puerta de ruido que viene con Reaper, el Reagate. Si no tienen Reaper, igualmente pueden usar este plugin descargando el pack de ReaPlugs, que funciona con cualquier estación de audio digital que soporte VSTs. ¡Enterado! Voy a empezar reemplazando el bombo de la batería experimental. Voy a activar el solo de la pista, así solo escuchamos esta pista. Y ahora lo que voy a hacer es darle play y voy a ajustar el valor del umbral de la puerta de ruido hasta que agarre todos los golpes del bombo, y solamente del bombo. Listo, y ahora lo que tenemos que hacer es activar la opción que dice Send MIDI on Open Close y cambiar el número de la nota. ¡Eso es muy importante! Usualmente para el bombo el número de la nota es 36. Si no sabemos qué número tenemos que poner acá, algo que podemos hacer es ir al instrumento virtual de batería e ir a la sección de mapeo. Como ven, acá tenemos todos los números de las notas MIDI y su correspondiente sonido. Por ejemplo, el del bombo es el 36. Luego tenemos que crear un envío desde la pista del bombo que queremos reemplazar hacia la pista de la batería nueva. Acá voy a desactivar el envío de audio ya que solo queremos mandar MIDI. Por último, le voy a bajar el volumen de la pista del bombo original, así solo escuchamos el bombo de la batería nueva. Escuchemos. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Si me quieres ayudar a llegar a los 100.000 suscriptores algún día y conseguir una de esas plaquitas de YouTube que tantas ganas tengo, dale al botón de suscribirse. Y si ya estás suscripto y querés ayudar un poco más a que siga haciendo más y mejores tutoriales, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden ver los videos por anticipado antes que el público en general. Listo, ya tenemos reemplazado el bombo. Voy a seguir ahora con la pista de la caja. Voy a duplicar el efecto del Reagate, control clic y lo arrastro a la pista de la caja. Y acá voy a hacer lo mismo que hice con el bombo. Voy a darle play al proyecto y voy a ajustar el umbral. Listo, y ahora voy a cambiar el número de la nota MIDI a 38, que es el número para la caja. Luego, al igual que antes, voy a crear un envío desde la pista de la caja que quiero reemplazar a la pista de la batería
nueva y voy a desactivar el envío de audio ya que solamente queremos enviar MIDI. Y por último le bajo el volumen a la pista de la caja. Y ahora escuchemos cómo suena la caja nueva. Listo, ya tenemos la caja. Ahora voy a hacer lo mismo con el crash, duplico el Reagate y le doy play y ajusto el umbral. Y ahora le cambio el número a la nota MIDI y creo un envío de la pista del crash hacia la pista de la batería nueva. Al igual que antes, desactivo el audio y le bajo el volumen a la pista original. Escuchemos cómo suena el crash nuevo. Listo, y ahora escuchemos ya toda la batería reemplazada. Algo que podemos hacer ahora es grabar esto como un ítem MIDI. Así podemos cambiarlo o ajustarlo si queremos. ¡Qué trucazo!, ¿no? Esto tal vez cambie si usan otra estación de audio digital, pero la idea suele ser la misma. Para hacer esto en Reaper, hacemos clic derecho en el botón de grabación de la pista y vamos a donde dice salida de grabación y activamos la opción MIDI. Por último, armamos la pista para la grabación y grabamos. Listo. Con esta información MIDI puedo, por ejemplo, cuantizar lo que toqué. Así va a sonar más ajustado. Hagamos la prueba. Voy a entrar al editor MIDI y voy a seleccionar todas las notas y voy a cuantizar. Y voy a ajustar más o menos esto en un 60%, algo ahí. Y ahora escuchemos cómo suena esto. Voy a desactivar primero los Reagate, así no suena duplicada la batería. ¿Escuchemos? Por último, escuchemos el antes y el después. Así sonaba esta batería experimental antes. Y así suena ahora. Bueno, ¿qué les pareció esta técnica? Por si les interesa, les voy a dejar por acá al costado un video sobre cómo programar baterías, que tal vez les pueda interesar. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima.